Va a mover el balón Carlos Sebastián Ferreira. Tocó Sebas. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Olimpia Rubio, quinta fecha del campeonato. Juan Vera y está ahora jugando. No quería perderse para nada este partido. Mateo que mete profunda la pelota para Raúl, fondo de cancha, ganó Raúl, la tocó quien llega, el golpe de cabeza, piden penal, el remate del más que se pierde afuera, zurdazo que no salió lejos del poste, Raúl picó, ganó y metió un centro complicado, saca el fondo de Rubioñón, no pudo completar la faena Chapa Martínez, entonces Quintana. Hugo Quintana intentó filtrar, saca Jiménez, aguanta Willy, toco de primera, corta, juega Quintana, Quintana la mete profunda, Coyote va hasta el fondo, como cruza, vino el centro atrás, el remate, ¡corner! Llegó Olimpia con Franco Alfonso. Giro Quintana, sigue Quintana, tocó bien para Del Mas, gira Edu, viene el centro, solo Raúl, se pierde. La más clara hasta aquí en el desarrollo de los 24 minutos. Se toma de la cabeza Raúl Cáceres. Hasta te diría que tenía tiempo para bajar y controlar. Qué bien Del Mas en el giro y después el centro. La tiene por izquierda Alfonso. Centro que vino al área. Del Mas que quiere, cabecea. ¡Se va! La punteó por encima del travesaño. Llegó Olimpia. Acelera y va, espera Sebas, espera Quintana, fue para Quintana, Quintana. Fragueda, el arquero, se quedó con la pelota. Se metió Jiménez que levanta arriba para Dorlán, bajó de pecho, le va a pegar, le pegó, en el palo. Susto para Olimpia, Mauricio Roldán bajó de pecho y le pegó. La pelota besó la cara interna del poste. La más clara para Rubio Ñu. Decía Juan José Jiménez y su velocidad. Cuando gira tiene panorama para servir. Y qué bien sirvió. La última carga de Rubio Ñu en esta primera etapa. La pelota entregada sobre Jiménez. Jiménez que ataca, Jiménez que quiere el fondo, Jiménez que gana. Viene el centro, Olveira. La sacó con el pie Olveira. Córner. Ganó Juan José Jiménez. Con su velocidad. El recorte estaban en igualdad de posiciones cuando arranca la carrera. Después le saca 1 metro de ventaja prácticamente a su marcador aquí. Jiménez. El centro y Olveira y el córner. Córner, apostala. Registrate, jugá y gana. Ron Ferreira que quiere. Traba y pierde. Gana Del Mas. Sigue Del Mas. Le pegó. Sebas travesaño. Un rebote. Posición prohibida. El toque de Ferreira pegó en el travesaño. Banderín levantado. El asistente 2. ¿Es José Mercado? Sí. Él levantó el banderín. A ver. Se enreda Roby. La toma Del Mas. Y en vez de buscar el receptor, termina sacando del remate. ¿Dónde estaba Seba? Adelantado Seba. En el primer contacto ya estaba adelantado. 23. Aquí está. ¿Hay on-field? Sí. Hay on-field review. Va la disputa de la pelota el Chapa Martínez. De una jugada que ya estaba invalidada. Es causal de expulsión. El árbitro llama. Y Olimpia se queda con 10, expulsado Carlos Sebastián Ferreira. No reclama, Seba. Sabe lo que hizo. Se va así. Uno dice llevado por el fragor, por la intensidad de la disputa de la pelota. Termina encontrándose con el cuerpo del rival y ya no puede recoger la pierna. Ahora, de una jugada que ya estaba completamente invalidada. Alcaraz y su potencia. Alcaraz juega. Va Alan. Espera Franco. Centro. El golpe de cabeza del Alcaraz. Ataca Fragueda. No le dio con fuerza Adrián. Él la construyó. Terminó descargando. Arrancó con la corrida. Epa, cayó Coyote Rodríguez. Y Alcaraz terminó cabeceando esa pelota. Alfaro Chalá. Chalá de vuelta para Alfaro. Miró el área. La tocó. Bien para Quintana. La pelota que se cierra. Me parece que pensó en el centro, pero se cerró peligrosamente esa pelota. Un centro que salió mal, pero al final llevó peligro.
Chalá, Alfaro entró preciso, sácate tiro. 36 minutos. Jiménez que la tocó, Willy Mendieta recibió para Alfonso, Alfonso, tiró. Se perdió el gol Alfonso. Le ganó la situación, me parece, Alfonso, que se vio solo, sí. Morínigo no lo puede creer. Va Olimpia. Va Olimpia. Y viene Olimpia en la réplica, va Alcaraz, cabeceó afuera. Salió a destiempo Frágueda, ganó Alcaraz, pero el cabezazo se pierde en la nada. Todo lo bien que venía saliendo y haciendo el trabajo Frágueda aquí casi. Gira Steven y la mete profunda por derecha para Leguizamón, va con Chalá. Chalá lo desplaza, el árbitro dice que nada. Saque de portería, los de Rubio Ñu están reclamando falta. Le hacen el corralito al árbitro. 1, 2, 3, 4 ahora. Usa el brazo, le dice. Aquí está. Olveira amonestado. Olveira enojado, todo limpio enojado. Esta es la acción. Brazo contra espalda. Brazo contra espalda de Chalá. Berly López, ahora sí. Va al on-field review. Ahí, dentro. El árbitro ya tomó la decisión, señores. Es penal para Rubio Ñu. Va Lucena. Va Rubio Ñu. Penal para Rubio. Va Lucena. Olveira. Gastón Olveira inclinado sobre el costado izquierdo. Le para el penal al Pica Lucena. Señores, hay arquero y se llama Gastón Olveira. Aquí Rubio Ñu dejando escapar lo que podía haber sido su primer triunfo. Y de qué manera Olveira dice, espera un ratito, en el arco estoy yo. El paraguayo, o casi paraguayo ya, Gastón Olveira. Con Quintana, Alcaraz y Sandoval piden en el área y el centro vino arriba, un golpe de cabeza, un rebote y va a ser córner a Postala. Le queda Mateo la metió al área, la última, va Alcaraz, la jugó, golpe de cabeza y Frágueda le quitó el gol a Sandoval. Frágueda metió el manotazo, ganaron los tanques, bajó Alcaraz, cabeceó Sandoval, atacó Frágueda. Hay córner para Olimpia. ¡Qué cierre, señores! Y va a terminar Anderson Leguizamón que quita. El árbitro dice, señores, aquí ha acabado el partido. Rubio Ñu ha frenado a Olimpia. Olimpia sigue en la cima del campeonato. Empate, igualdad. Olimpia 0, Rubio Ñu 0. Expulsado Seba Ferreira en Olimpia 5 del segundo tiempo. Olveira en el tiempo de descuento le atacó un penal a Lucena. Un partido caliente, un 0-0 que tuvo absolutamente de todo. Emociones, una tapada sobre el final, un penal tapado, una expulsión. Bueno, realmente dejó de todo este 0-0.